Acompáñame en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 63. Y se lee así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Antes de orar, así entonces empezamos con el estudio de hoy. Vamos a estar continuando con la segunda parte sobre por qué la palabra de Dios es viva y un poco de el estudio sobre que se titula El Espíritu Santo es que da vida. Oremos entonces. Padre Santo y bueno, santificado sea siempre tu nombre. Venimos hoy a tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Te pedimos gracias, Señor Jesús, por el estudio que vamos a estudiar en esta hora. Y gracias, Espíritu Santo, y por guiarnos a la verdad y tu justicia, y por la palabra de consuelo que es merecida por nuestro cuerpo y alma. Pídete también, Señor Jesús, que derrame tu sangre y sanidad y que rescate a todo oyente de todo el mundo que necesita de ti. Y también, Señor Jesús, que esta palabra de consuelo, pido, Señor, que esta palabra pueda brindar toda la sabiduría y la inteligencia y que yo pueda entender y comprender que solamente en ti hay salvación de fe, porque tú quieres salvarlos y rescatarlos para tu reino de Señor. Te lo pedimos esto, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Empecémonos el estudio con esta pregunta que dice así: ¿cuál es la palabra del Espíritu Santo dentro de tu alma? La respuesta se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 al 12. Repito, la respuesta se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 al 12, que dice así: el testimonio del Espíritu. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cuál es la palabra del Espíritu Santo dentro de tu alma? ¿Qué nos quiere el Espíritu Santo decirnos? Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 a 12, nos dice que los creyentes tienen un testimonio triple de que Jesús es el Hijo de Dios. Este testimonio se da por, uno, el Espíritu Santo; el dos, el testimonio del agua, que es que se dio en el bautismo
de Cristo, que se transformó como una paloma blanca celestial y se reposó en el hombro de Jesús. Y es por eso que Dios dijo: este es mi Hijo amado, el que yo tengo complacencia. Así inmenso dentro de este contexto, lo que transmite el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 al 8, es que los creyentes tienen tres testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese testimonio ha sido dado es porque, número uno, porque es por Jesús que pidió al Padre, que es nuestro Padre Celestial, que es Dios, por otro consolador que se llama el Espíritu Santo, que ahora vive dentro de nosotros porque aceptamos a Jesús como nuestro único escogido Salvador, y que nos guía a toda la verdad y el camino de la verdad, de justicia, la misericordia, que es cristiana. Y el número 2 es por el testimonio que fue dado en el bautismo de Cristo, que se llama el testimonio de agua, porque Jesús quiere que todo llegue al bautismo y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu Santo que te lleva al arrepentimiento y convertirse de todo corazón, de la limpieza de sus pecados, y al morir al viejo hombre para tener el cuerpo del Espíritu. Y los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso lo dice el verso 8, que se repite, y lo repito, que dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y ahora, ¿por qué esos tres concuerdan? En la Biblia, los tres testimonios del Espíritu, el agua, la sangre, concuerdan, porque todos ellos se dirigen a un mismo final, que revela finalización divina de Jesús y permitir que los creyentes participen de ellos. El testimonio es una categoría existencial que combina la fe y la razón y permite establecer un diálogo con personas que no creen o personas de maneras diferentes. Y el número 3, por el testimonio que Jesucristo vino al mundo por medio de agua, sino por agua y por la sangre vertida en la cruz. De esto da testimonio el Espíritu Santo, que es la verdad misma. Y es por eso, si no fuera por el poder del Padre, que es Dios, el Hijo, que es Jesús, y nuestro Consolador, el Espíritu Santo, no existía la palabra que ahora opera en nuestro espíritu, que son vivas y penetra y discierne y nos discierne, que nos guía por medio del Espíritu Santo. La espada de 2 filos, que son para
nuestros alma, y esa palabra viva es del Espíritu Santo. Y la cuestión de la parte que dice, si no cree en el testimonio de los tres del Padre, que fue mandado al Hijo en la cruz para darte vida por su sangre, y no le crees, él dice que la palabra de Dios que fue le hace el mentiroso, pero también te llama a ti también mentiroso o mentirosa, y es porque no ha creído que mandó Dios a su Hijo unigénito, que es Jesús, para salvarte y limpiarte de todo pecado. Y si no crees, ya está condenado. Y no serás salvo, sino perdido hasta la muerte de Seol, que es el infierno, porque no ha creído que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Jesús no quiere que ninguno se pierda, sino que llegue al arrepentimiento y se conviertan de todo corazón, porque Él quiere que todo el mundo se salven, pero no quieren arrepentirse de su delito, camino de pecados. Hay una pregunta del Espíritu Santo que nos dice, ¿qué quiere el Espíritu Santo hablarte? Y la respuesta se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 3, versos 7 al 10, que dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Qué nos quiere decir en el libro de Hebreos capítulo 3, versos 7 al 10? Pues la Biblia nos explica que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, si hoy está dispuesto a escuchar la voz dentro de tu alma, y es la voz del Espíritu Santo, pues que también escuche la voz de Dios, que es de su Hijo, que se llama Jesús. Y este significado es que Jesús es un ejemplo superior a Moisés. Y ese pueblo era duro, y no quería escuchar la voz del mandato de Jehová. Y el Espíritu Santo nos habla que Jesús es un ejemplo más grande que Moisés, porque ellos tenían a Moisés para ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pero ahora tenemos a Jesús y el Espíritu Santo de Dios para guiarnos y conocer más a Jesús y sus enseñanzas a la vida eterna. Y a los cristianos verdaderos que le sirve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, debe ver a Cristo como el ejemplo y nuestro Salvador y nuestro Señor y líder supremo para mantener nuestra fe en Él, incluso en los tiempos difíciles. El Espíritu Santo nos advierte también sobre los errores del pasado. Y estos errores pasados son que los padres dejaron su primer amor, que es
el del Cristo Jesús y del Padre Celestial, que es Dios, y dejaron de ser guiados por el camino verdadero del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente quiere y también hablarte que no endurezcáis tu corazón, porque el día que tú endurezcas tu corazón no va a poder escuchar el mandato de Dios y el Espíritu Santo no te va a llevar hacia la salvación que es por medio de Jesucristo, porque Él quiere fortalecerte y dar la fuerza y guiarte siempre hacia la salvación eterna. Entramos a la clave número 1 sobre la vida. Hablando del título, el Espíritu Santo es que da vida. Como hay 3 puntos que vamos a estar tomando de este estudio, y es en la forma de preguntas. El punto número 1 es: ¿cómo es que el Espíritu Santo reparte la vida? La respuesta se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, que dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué no quiere decir en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11? Pues la Biblia nos explica en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, que el Espíritu Santo es el único que puede distribuir los dones espirituales y decide cuál es y cuál nos responde a cada una de las personas. Y los dones espirituales no causan que los creyentes sean espirituales, sino que el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de ustedes les hace ser espirituales. Y la pregunta nos dice así: ¿cuáles son los dones espirituales que el Espíritu Santo nos reparte a nuestras vidas? La respuesta se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Vamos a ir el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10, que nos dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Pues la pregunta que nos quiere decir es ¿cuántas son y cuáles son esos nombres de los dones espirituales? Nuestro Padre Dios manda al Espíritu Santo a entregarnos a nosotros 7 dones espirituales para que nosotros podemos vivir la vida cristiana espiritual, para así que entonces te puede enseñar y construir tu vida del Espíritu, para que Él sea que te lleve y Él viva en ti y llegue a ser la persona que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú seas, y crezca en la fe del poder de Dios, y así te lleva el reino de Dios, la salvación de la vida
eterna. Vamos a dar solo por hoy dos dones del Espíritu Santo, y el lunes que viene vamos a dar los restos de los dones espirituales que necesitamos en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son esos dos dones del Espíritu Santo de Dios que necesitamos en nuestras vidas y para que nosotros seamos más cristianos y seamos más hijos, hijas del Dios vivo? El primer don espiritual es el don de la sabiduría. La sabiduría cristiana se obtiene a vivir en obediencia a la palabra santa de Dios y sometimiento de las instrucciones y verdades del Espíritu Santo de Dios. La sabiduría proviene del Dios vivo, que nos invita a depender de Él para vivir, y nos enseñan con rectitud. La sabiduría de Dios hace un hombre y una mujer ejemplar a las naciones del mundo. Un ejemplo como la de Jesús, que nos da la imagen de Jesús en su vida y refleja la luz del Espíritu de Dios en ellos, a las personas que son y que no son cristianas, que tú eres un seguidor de Cristo. La sabiduría es un camino de disciplinaria, porque no se logra con soluciones rápidas, ni tampoco es cambio drásticas, sino que es un camino de entrenamiento, y nos disciplina como el padre que ama a su hijo lo disciplina, con la disciplina como la corrección, con reverencia, con bien y con amor, para respetar y ser respetado, y poner al hijo o a la hija un buen camino y ser alguien honesto en la vida. Porque si tú siembras el pecado, pues pecados va a cosechar. Y si siembras amor, pues amor va a cosechar. Entonces, la sabiduría que viene del Señor no crea divisiones. Persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de la profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, nos habla acerca de la sabiduría, que nos dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, sobre la sabiduría? El proverbio significa que la sabiduría comienza en el temor de Dios, que implica reconocer su grandeza, autoridad y poder. El temor a Dios no es simple un respeto, sino que se trata de una profunda reverencia y sumisión. Se basa en la
creencia de que Dios es santo y castiga el pecado. La sabiduría que no conduce a temor de Dios no es sabiduría. Entonces el temor del creyente se relaciona con el respeto y la reverencia de Dios que la criatura le debe a su creador, y es la obediencia de su mandato digno y santa palabra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la segunda don espiritual es el don de entendimiento. Según la Biblia, el entendimiento es una gracia especial del Espíritu Santo que permite comprender la palabra de Dios y las verdades reveladas. El entendimiento viene después de la inteligencia, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo. Para comprender la Biblia, se recomienda escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Algunos principios básicos para comprender la palabra y la Biblia Santa de Dios son preparación, observación, interpretación, explicación. La revelación de la Biblia se explica también para nuestro entendimiento. El propósito de Dios para nuestras vidas es amar a Dios y a su prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos el Señor en cada área de nuestras vidas para que el entendimiento que nos quiere decir, la iluminación, la guía, la luz de su Espíritu, la iluminación, la luz que nos dio Dios, que es el Espíritu Santo, para nuestros oídos de escuchar. Como dice en la Biblia la palabra, si tienes oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos dio la iluminación de su luz para que nosotros nos sometemos de rodillas a orar de todo el corazón y humillarnos. Porque en la oración y en el sometimiento, dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú lo das a Dios y al Espíritu Santo toda la autoridad, pues tu vida va a estar en paz y en la confianza de su amor. Porque dice la palabra en el libro de Salmo capítulo 37, verso 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios hará todo por ti. Solamente dale tus cargas a Él y tu vida va a estar tranquilo. Te lo aseguro 100%. Y para que nosotros tengamos esa iluminación, es don espiritual del entendimiento, tenemos que y debemos de orar, leer la Biblia Santa de Dios cada día para crecer y conocer la manera de Dios y para que Dios sea el que decida sus deseos en tu corazón y que la vivamos, y también para clamar por su dirección. Hay un pensamiento en la Biblia que nos habla acerca del entendimiento que se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 24 verso 7, que nos dice así: les daré un corazón que me conozca,
porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. ¿Qué nos quiere decir en el libro de Jeremías, capítulo 24, verso 7, sobre el entendimiento? Pues la palabra nos explica que para que tengas el entendimiento y para que te ilumines con la sabiduría de la palabra de Dios y el entendimiento, su palabra, necesitamos tener primero el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Y así que entonces tú tengas un corazón dispuesto para obedecerlo en sus mandamientos, reverenciarlo en la adoración. Y también te librará de todas las clases del pecado, para librarte del pecado, para llegar a ser sus hijos y llevarle al reino de Dios. Y va entonces Él te va a dar un corazón nuevo, que significa que ya tú no vas a caminar en tus propias maneras, sino Dios el Padre Celestial, porque Él es tu Señor, el Rey de Reyes y de Señor de Señores, el Rey de todo el mundo. Entonces vamos a ir para el punto número 3 para finalizar el estudio. Vamos a estar contestando estas dos preguntas que dice así. El punto número 3 dice así: ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Para contestar la pregunta que es ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Pues la misión del Espíritu Santo es guiar a los creyentes hacia esta amistad íntima con el Padre Dios mientras tú estás en la tierra, en este mundo. Y Jesús pues nos llama sus amigos. Entonces también el Espíritu Santo, su misión es convencerte de limpiar tus caminos de pecado y arrepentirse, para que así Él llegue a tu vida. Y también convencerte que Jesús es el único escogido Salvador para salvarte de este mundo perverso lleno de pecado. Entonces hay dos escrituras en la palabra de Dios que nos explica y nos habla con la misión del Espíritu Santo. Y el primero es en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38 al 41, que nos dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿qué nos quiere decir en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38 al 41? Pues nos dice que el apóstol Pedro les dice a las personas que se arrepientan, se bauticen y reciben el Espíritu Santo para ser perdonados de sus pecados. También el apóstol Pedro también les exhorta
a separarse de la gente y del mundo perverso y a salvarse de esa generación. En este pasaje, Pedro le dice que la promesa de perdón y el Espíritu Santo es para aquellos y para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que Dios llame. Pues Dios nos llama y quiere que reciba el Espíritu Santo de Dios y que se conviertan y se arrepientan de sus malos caminos. Y esa es la misión del Espíritu Santo, para convencerte que Jesús es el Hijo de Dios y es la única forma como te puede salvarte. Finalmente, el apóstol Pedro continúa predicando y los que creen lo que dicen se bautizan y se unen a la iglesia. Y está unirse a la iglesia sometiéndose y para que se arrepientan de sus caminos pecados. Y también lo dice en la otra escritura de la palabra que se encuentra en el libro de los libros del libro de San Juan, capítulo 16, capítulo 8, el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8 al 13, que nos dice así. Dice, esta es la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué nos quiere decir en la escritura del libro de San Juan, capítulo 16, verso 8 al 13? Pero nos dice que se habla sobre la llegada del Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, que mostrará la verdad y guiará a las personas para vivan en ella. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que revela lo que escucha de Dios el Padre y del Hijo, que es Jesús. El Espíritu Santo es la guía más valiosa para aprender de la verdad, porque Él es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo convence a la persona de sus pecados y de que enfrentarán el juicio final. Entonces el Espíritu Santo sostiene y confirma la experiencia de la comunidad cristiana. El Espíritu Santo nos promete que Dios nos abandona en medio de los retos y de las pruebas y cosas que pasan en nuestra vida. Se nos promete Dios y el Espíritu Santo que nos llenará nuestra vida y nos guiará a toda la verdad y toda la justicia, porque esa es la misión del Espíritu Santo, para que así llegue a Dios cuando suene la trompeta, para así tú llegas a ser salvos por medio del Espíritu Santo y llegue a Dios. El Espíritu Santo también nos infunde confianza, porque nos muestra la ternura, la compasión y el compromiso de Dios con su creación. Por eso dice en la Escritura, cuando Él venga, mostrará ciertamente a la gente del mundo quién es pecador
quién es inocente y quién recibirá el juicio de Dios. Pues la misión del Espíritu Santo es convencerte y para que limpies tus sendas, tu camino para llegada de Dios, para así llevarte hacia la vida eterna que es en Cristo Jesús. Para lo último, pues vamos a estar leyendo la escritura que leímos en el principio, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 63, que nos dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, dice, ¿qué no quiere decir con que el espíritu es que da vida? Pues en otras palabras, este capítulo explica que quien coma la carne de Jesús y beba su sangre recibirá la vida eterna. Aquellos de nosotros que conocemos esta verdad y creímos antes que otros, debemos traer y darles este evangelio de salvación a todo el mundo. Solo entonces estamos llevando a cabo la obra eterna. Y dice, ¿qué nos quiere decir acerca que comamos su carne y bebamos su sangre? Es la resurrección, porque Jesús promete a resucitar a quien coma su carne y beban su sangre el último día. Y es el sacrificio en la cruz de Jesús que simboliza lo que hizo por los pecados de la humanidad al derramarle en la sangre en el Calvario. Pues esa es la promesa de Jesús, que dice que si come su carne, que es la palabra de la vida eterna, y la sangre de Jesús, que nos coma de su sanación de todo el pecado y de limpiarnos de toda amargura, de todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, pues nos llevará hacia la salvación de nosotros, de la vida eterna, llegar hacia arriba. Y entonces nos dice que la resurrección es que nos resucitará a nosotros en el último día final, cuando el Señor venga, los que están muertos, durmiendo, los que ya se exhibieron y al Padre, y los que están todavía vivos en este mundo, pues llegará hacia el Señor Jesucristo. En cerrar este estudio, vamos a estar preguntando la última pregunta muy importante para tu vida, que dice así: ¿quieres que el Espíritu Santo te apodere en tu vida de justicia y que te lleve hacia el reino de Dios de la salvación? Porque la palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Solamente clama a Él su nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con fe, sin duda.
todo será hecho. Y si la respuesta es sí, entonces vamos a estar orando esta oración y vamos a orar juntos. Oremos todos. Padre Santo y bueno, santificado sea siempre tu nombre, Dios. Te damos la gloria y honra y te damos también las gracias por el estudio de hoy que aprendimos, que el Espíritu Santo nos da la vida a través de ti, Dios mío. Te pedimos gracias también, Espíritu Santo, por darnos esa iluminación de la luz del Padre Santo, Dios, para ser guiados por ti, de la sabiduría de tu santa y divina palabra. Y es por tu palabra que nos da el entendimiento de la salvación, de la vida eterna y el manantial de vida. Te pedimos también, gracias Jesús, por morir en la cruz por mí. Y es por tu sangre que derramaste y por tu llaga que nosotros fuimos perdonados, limpiados y salvados. Pidiéndote también, Señor mi Dios, que todos los que están escuchando alrededor del mundo, que tú sigas repartiendo vida y salud en sus cuerpos y que ellos puedan seguir entendiendo y comprendiendo que es por la salvación de fe que puedan ser salvados de un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, oh Dios. Te lo pedimos todo esto, Señor, en tu nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.